Bueno, gente, hace 35 segundos, literalmente menos de un minuto, publiqué y mostré la operación en long que estoy abriendo a partir de los 113.440. Estoy yendo con un 4% de capital a 4x, sin stop loss. No estoy diciendo que es obligatorio y sin stop loss, yo estoy tomando esa decisión. Ahora vamos a darle análisis al precio porque si ustedes están dentro de esta comunidad es más o menos para entender cuándo hay probabilidades de entrar en long o cuándo mínimamente tenemos esas chances de encontrar al menos rebotes alcistas para después ver si el precio va a seguir subiendo, va a irse a máximo, va a volver a formar un rango que es lo que estamos proyectando en un gráfico diario. Eso es tarea para 3 días, 4 días, 5 días. Lo que vamos a tratar de hacer el día de hoy es entender en qué precios puede estar Bitcoin el día de mañana, ya que entendamos que un gráfico de 4 horas, que es en el cual estamos, y es el gráfico que tenemos que ver si queremos abrir una posición en long o en short, nos depara justamente para el día de mañana. Primeramente, no es de menor relevancia aclarar que si vos querés entrar en apalancamiento no podés estar viendo gráficos diarios, ni semanales, ni mensuales. Si vos querés entrar en apalancamiento, tenés que ver de un gráfico de 4 horas para abajo, ya sea de 1 hora, de 15 minutos, de 5 minutos. Obviamente yo en esas temporalidades ya no me meto porque me parecen muy reducidas, de una temporalidad muy pequeña, y la volatilidad es máxima en esas temporalidades, sabemos que es máxima, entonces yo prefiero ir de un gráfico de 4 horas a un gráfico como mínimo de 1 hora. Y es importante entender por qué, ¿no? Cuando nosotros entramos en futuros, tenemos que entrar en movimientos cortos, y esos movimientos cortos los encontramos justamente en temporalidades cortas, no en temporalidades de medio plazo. Entonces, en Bitcoin, ¿qué dijimos el día de ayer? Dijimos que en el corto plazo, a partir de acá, a partir de que el precio era rechazado por una media de 10 periodos, la probabilidad era que el precio caiga. Por eso es que acá cerramos long, lo abrimos acá, lo cerramos acá, tenemos un tramo muy pequeño de ganancias, no obstante, ahí las probabilidades ya eran de que el precio caiga. Lo dijimos en la comunidad, creo que el día de ayer, ¿no? Dijimos, cierro el long, explicamos por qué y mostraba las ganancias con las cuales estaba terminando y cerrando en long. Entonces, hoy estoy volviendo a entrar. ¿Por qué estoy volviendo a entrar? Primeramente porque se rompe un soporte. ¿Qué soporte? ¿De qué soporte estamos hablando? De este soporte marcado en azul, el cual en el video de ayer dijimos que una vez que rompamos ese soporte íbamos a estar ante posibilidades nuevamente de operaciones en long. Y es importante entender por qué cuando se rompe un soporte se tiene que entrar en long. Lo que principalmente tenemos que entender es que la gente generalmente, y mucho más en momentos actuales en los cuales ya se está empezando a hablar a partir del día de hoy de un mercado bajista, cuando tenemos a Bitcoin por debajo encima de una media de 55, es verdad, levemente por debajo de una media, ni siquiera la estamos rompiendo con fuerza, y al precio le faltan aproximadamente 2 horas para cerrar esta vela en diario, entonces lo más probable es que esta vela cierre en precios y en valores similares a los actuales y que no rompa con fuerza al menos el día de hoy la media de 55, cuando hay miedo en el mercado, indicadores que empiezan a darnos justamente indicios negativos, indicios bajistas, pero que ya estamos en zonas en realidad de soportes, porque técnicamente estamos en una zona de soporte correspondiente justamente a una media móvil de 55. Esos son los momentos en los cuales tenemos que pensar en entrar en posiciones al alza. Cuando estamos rompiendo soportes tenemos que entender que en conjunto con todo lo que venimos diciendo anteriormente, el miedo, las noticias de mercado bajista, etcétera, hacen que se abran posiciones en short. ¿Qué quiere decir posiciones en short? Posiciones especulando que el precio va a caer o va a seguir cayendo, porque en realidad el precio ya viene cayendo desde los máximos históricos de los $124.500. Entonces, entendiendo que ya caímos bastante, entendiendo aparte que si yo me dejo llevar por el monitor que tenemos por la parte de abajo, vemos que se está formando, es verdad, no está confirmada la divergencia alcista, pero sí se está formando una cierta divergencia alcista. Recordemos que la divergencia alcista es cuando tenemos mínimos crecientes, es decir, mínimos que forman esta línea diagonal alcista, mientras que por el precio tenemos justamente mínimos decrecientes. Bueno, cuando vemos ese patrón, si bien es verdad no está confirmado todavía, no está confirmada esta divergencia alcista, que se estaría confirmando si el ADX se pinta de negativo y el monitor se pinta rojo oscuro alcista, como básicamente lo hizo acá. Vale la pena aclarar que el ADX negativo, cuando estamos por debajo de las medias móviles, cuando estamos tanto por debajo de esta media móvil de 55 periodos, como también por debajo de esta media móvil amarilla de 10 periodos, y vemos que el precio intenta formar un ADX negativo, como por ejemplo lo hizo exactamente acá, un ADX que se torna a la baja, se torna bajista, con pendiente negativa, lo que está marcando ahí es un rebote. Ahora, lo que tenemos que entender es que nos tenemos que anticipar al precio nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros estamos esperando a que el ADX justamente se ponga negativo, lo más probable es que el precio ya haya hecho su rebote alcista y ya no sean oportunidades para entrar en long, sino para quedarnos quietos y esperar si es que no operamos, ¿no? Pero claramente no para operar, sino para esperar. Ahora,
Entendiendo eso, entendiendo que nos tenemos que anticipar al mercado, nos tenemos que anticipar a justamente este ADX negativo. Por ejemplo, veamos en este caso, cuando se marca el ADX negativo, exactamente la vela en la cual se marca el ADX negativo, el precio ya había subido, ya había tenido el movimiento alcista y esas eran zonas para salir del long, no para entrar, para salirnos. Acá lo mismo, veamos por la parte de abajo, ADX negativo, no obstante, en la vela japonesa, que corresponde justamente a la confirmación del ADX negativo, es la vela en la cual ya habíamos tenido un pequeño movimiento alcista y en la cual obviamente quedaban claro y quedan claros siempre que nos tenemos que anticipar a los movimientos. Entonces, yo me anticipo en esta vela japonesa, en la cual cerramos roja y estamos abriendo una vela japonesa verde. Yo no sé cómo va a cerrar esta vela, tranquilamente puede el precio seguir cayendo, sí, tranquilamente. No obstante, viendo que rompimos este soporte, este doble soporte, y que acá mucha gente seguramente debe estar asustada, quizá abriendo posiciones en short. Bueno, para mí lo más probable es que a partir del precio actual Bitcoin tenga algún que otro rebote, un rebote alcista que lo puede llevar a los $116.000 y que a partir de ahí tendríamos que no hacer nada, no entrar ni en short ni en long. Y si vos entras en long en el precio actual, tendría que estar protegiendo con un stop loss al precio de entrada, es decir, poniendo una orden stop limit en el mismo precio en el cual vos entraste, en el mismo precio en el cual vos compraste o entraste en long. Recordemos que entrar en long no es comprar Bitcoin. Vos cuando entras en una posición apalancada estás pidiendo dinero prestado y no estás comprando algo, sino que estás pidiendo dinero para comprar algo, que es muy diferente a comprar algo. Entonces, si el precio sube y se confirma justamente esa divergencia alcista que estuvimos marcando antes, el precio como mínimo tendría que aproximarse hacia los 116.000 o 116.200, 400, a ver, a esta zona que estamos marcando. Y a partir de acá tendríamos que estar protegiendo. ¿Por qué digo que tendríamos que estar protegiendo? Porque tranquilamente, si vemos que el precio cada vez que se acerca una media móvil de 55 tiende a caer, incluso en esta zona ni siquiera se acercó una media de 55 que cayó antes de tocar justamente esa media. Recordemos que la media de 55 es toda esta media naranja que estamos teniendo hoy por encima del precio actual. Entonces, una vez que nos acerquemos a esta media, van a ser zonas de potencial peligro y de potencial caída. ¿Por qué digo de potencial caída? Porque en función de un gráfico diario, para mí en un gráfico diario, los próximos quizá 10 días tendríamos que estar subiendo. Entonces, el precio en gráfico de 4 horas al menos tendría que tener alguna reacción alcista, tendría que estar formando suelos más altos que los anteriores, y esos suelos más altos que los anteriores los podríamos aprovechar para entender que puede haber un cambio en esta tendencia bajista que estamos viendo, reitero, un gráfico de corto plazo, un gráfico de 4 horas. No obstante, ese es el futuro. Vayamos paso a paso, como digo siempre, operemos movimiento a movimiento. Es imposible saber calcado cada movimiento de Bitcoin. Es mucho más difícil incluso en gráfico de 4 horas. No se puede realmente, tenemos que adaptarnos a lo que nos da el precio el día de hoy, y para mí lo que nos da el precio el día de hoy es una entrada en long. Yo estoy yendo con poco capital porque entiendo que estamos por debajo de una media, porque entiendo que siempre que estemos por debajo de esta media naranja, las probabilidades van a ser bajistas. No obstante, cada vez que se rompe un soporte, en este caso incluso es un doble soporte, la gente que entra en short porque piensa que a partir de acá el precio va a ser esto, derecho, sin ningún tipo de rebote y sin ningún tipo de onda, la gente que piensa que el precio se mueve verticalmente, generalmente es liquidada con movimientos al alza. Yo estoy buscando simplemente eso. Quiero que entendamos lo que estoy buscando yo con la operación en long. Yo estoy buscando simplemente este rebote y acá me voy a salir y no me interesa lo que pase después. Yo acá me salgo. En los $116.000 me voy a estar saliendo de la posición al alza porque mi intención no es tratar de adivinar cada movimiento. Si después el precio hace algo por el estilo y vuelve a máximos o valores cercanos a máximos, perfecto. No obstante, yo me voy a estar saliendo antes. Gráfico diario. En un gráfico diario yo insisto en que para mí a esto le queda un movimiento más, y si bien es verdad que vos no tenés por qué comprar Bitcoin a estos valores, a estos precios, es peligroso, es arriesgado, venimos de un movimiento alcista de casi 2 años, entonces es muy difícil decir que hay que comprar Bitcoin hoy por hoy en los $113.000, es muy complicado. No obstante, si vos querés operar este movimiento, podés operarlo. Para mí va a ser un rango, el cual puede tener primeramente un doble suelo, después subir, y a partir de acá no sé si va a estallar al alza o va a volver a caer, pero las probabilidades a partir de acá para mí son de más de un 50% de que el precio, ya sea formando un doble suelo o subiendo directamente, se dirija a valores cercanos a máximos. Yo no veo como una probabilidad máxima que el precio haga algo por el estilo y se dirija a los $100.000. No lo veo como algo certero, o al menos no lo veo como lo más probable, ¿no? No obstante, tenemos que entender y tenemos que a veces alejar un poco
el gráfico, tenemos que abrir una temporalidad de gráfico mensual, semanal y entender que venimos ya de un movimiento muy desarrollado en Bitcoin y que no vale la pena comprar hoy por hoy cerca de máximos históricos. Las compras fueron antes, hoy por hoy las posibilidades están en altcoins. En minutos voy a estar subiendo un video analizando las mejores altcoins que ustedes me dejaron. Creo que son momentos, hoy que tenemos caídas, de comprar altcoins. Son buenos momentos de comprar altcoins. Por el contrario a lo que dice mucha gente, por el contrario a lo que ya se está difundiendo en las redes sociales, para mí, al menos no creo que se haya terminado el ciclo alcista. A esto le queda unos últimos meses en los cuales podemos ver movimientos muy grandes, pero también tenemos que tener mucho cuidado, porque si vos vas a estar apalancándote en long en cada vela roja que veas, yo te aseguro que no va a salir bien eso. Operen en spot, gente, no operen en apalancamiento. El apalancamiento tiene que ser una herramienta incluso para aprender a veces a analizar el precio en temporalidades cortas. No obstante, las inversiones son en spot. Las inversiones no son con apalancamiento ni son en futuros. Y es muy importante entender también por qué tenemos que salirnos en la zona de los $116.000, ya que al trazar una zona de volumen, entendemos que por la parte de arriba tenemos muchos perfiles de volúmenes, muchas zonas de volumen importantes, las cuales nosotros tenemos que captar la idea de que cuando están por encima del precio actual tienden a funcionar como resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando todos estos perfiles de volumen están por encima del precio, van a tender a tirar el precio cada vez que justamente el mismo llegue a esas zonas. Es decir, tranquilamente podemos ver algún movimiento por el estilo. No obstante, cuando nos choquemos con todas estas barras que vemos por la parte izquierda, vamos a tender seguramente a encontrar alguna que otra caída. Obviamente esto siempre y cuando se dé el rebote, ¿no? Yo el rebote no lo estoy asegurando. Yo entré en long sabiendo que puedo perder capital y si el precio se va a los $98.000, 88.000, yo voy a ser liquidado. No sé exactamente cuál era mi precio de liquidación. Sí, 85.000. Bueno, acá justamente me comentaron Jesús y Nicky Palombo que bueno, Jesús estuvo entrando en long y Nicky Palombo no opera futuros. Pero tanto escucharte tiene lógica lo que decís, de a poco me voy a animar a operar un poco de capital. Está perfecto, está perfecto. Sí, no tiene que haber una obligación a operar futuros, ¿eh? Invertir no es operar futuros. Para nada, bajo ningún punto de vista. No tiene que ser ni una obligación ni siquiera a largo plazo tenemos que vernos obligados. Es decir, ni siquiera con un aprendizaje ya de 2 3 años en el mercado tenemos que vernos obligados a operar futuros. Bajo ningún punto de vista. No es un pro el que gane un long o un short. Para nada. Entonces, viendo que el precio de Bitcoin ya tuvo una caída, rompió un soporte, yo tranquilamente podría esperar a que rompa estos soportes para entrar en posiciones al alza, es decir, podría esperar a que quizá el precio siga cayendo y se ponga por debajo de este soporte, que es el último. Tranquilamente podría hacer eso. No obstante, prefiero pensar que el precio va a mantener máximos mayores a los anteriores en un gráfico de 4 horas y mínimos más altos que los anteriores también, y va a tender o va a poder subir a partir de los precios actuales. No obstante, si sigue cayendo un poco más, sería una posición perfecta para la gente que no está entrando en el precio actual para entrar, y al menos yo, reitero, no voy a poner stop loss. Primeramente porque estoy con bajo apalancamiento, reitero, mi precio de liquidación está en 85.000, quiere decir que recién si Bitcoin llega a $85.000, mi posición se va a estar viendo liquidada, voy a estar perdiendo todo el capital. No obstante, no considero que eso suceda y a lo sumo lo peor que puede suceder es que el precio caiga un poco más y vuelva a subir a mi precio, incluso superando mi precio de entrada. Entonces, básicamente esos son los argumentos por los cuales abrí una posición en long, la cual no la voy a estar viendo cada rato, le voy a dar revisión quizá dentro de unas horas y también mañana por la mañana. Ustedes me dirán, es verdad, no te tenés que ir a dormir con una posición en long abierta. Reitero, depende del riesgo que quiera asumir cada persona. Yo a ustedes no los quiero incentivar ni a entrar en posiciones apalancadas ni a irse a dormir con posiciones apalancadas abiertas. Es algo a lo que yo me arriesgo porque arriesgo también un capital el cual estoy totalmente dispuesto a perder. Para mí al menos son zonas para entrar en altcoins siempre partiendo de las bases principales, que es medio largo plazo, no apalancamiento y no operar con capital que necesitemos o que supongamos que vamos a necesitar en un corto plazo. Mucho cuidado con esos tres aspectos, dividiendo el capital, distribuyendo el capital, no comprando todo en un mismo precio, no comprando todo hoy, porque hoy cayó Bitcoin, porque no sabemos si Bitcoin quizá puede hacer algún doble techo, y las altcoins, es decir, un doble techo, no, disculpen, un doble suelo. Bitcoin quizá tiene un movimiento por el estilo de un doble suelo y esto a las altcoins les afecta más, esto hace que las altcoins caigan más. Entonces, no compres todo en una sola orden. Dividí tu capital y para mí al menos son zonas para revisar todas las altcoins que estuvimos analizando durante todo este tiempo y las que más te gusten en los proyectos en los cuales más confíes, ya sea capa 2 de Ethereum,
tokenización de activos, inteligencia artificial, lo que vos quieras, siempre y cuando sea distribuyendo el capital y entendiendo que esto es a un medio plazo, quizá incluso pensando en enero del 2026, va a ser una inversión sana. No miren el precio todo el tiempo, gente, como les digo siempre, no estén todo el tiempo pendiente de dónde está Bitcoin. No es una caída para nada garrafal, no es una caída para asustar, al menos para mí no es una caída para que tengamos miedo. Bitcoin muchas veces estuvo en los precios en los cuales, o en las zonas, mejor dicho, en las cuales está ahora y siempre fueron oportunidades, siempre fueron movimientos, o mejor dicho, zonas a partir de las cuales tuvimos movimientos fuertes. Veamos acá también por encima de la media, movimiento fuerte alcista para recuperar el máximo anterior. Acá también nos ponemos por debajo de la media incluso una, dos veces, hacemos ese doble suelo que marcamos que quizá puede ser Bitcoin y nos vamos para arriba, entonces no son zonas, al menos para mí, en las cuales tengamos que tener pánico. Obviamente, si el precio de Bitcoin rompe con fuerza los próximos días y no sabe recuperar rápido esa zona, sino que hace algo por el estilo, ahí podemos cambiar la proyección, ahí ya podemos pensar en un comienzo, en el comienzo de una tendencia bajista en el diario, que haría que Bitcoin retroceda en un gráfico semanal a una media de 55 y que quizá recién estemos teniendo algún movimiento alcista para la última parte del 2025, incluso principios del 2026, pero que tranquilamente nos podría tener en lo que queda de agosto, todo septiembre y quizá mitad de noviembre bajista. ¿Es un escenario posible? Sí, ahora no es mi escenario principal el día de hoy, y si esto sucede, lo único que tenemos que hacer es tener liquidez para saber comprar en las caídas. Gente, espero que el video les haya gustado, cualquier duda me la dejan en los comentarios, vamos a estar dándole análisis a un gráfico semanal, hay un par de cosas que hablar de un gráfico semanal, voy a estar dándole seguimiento a un gráfico semanal, hoy por hoy mi proyección es de rango, algún mechazo por la parte de abajo y a seguir subiendo, para mí esto le queda todavía combustible para ir a los 130.000, 135.000, claramente no son zonas de comprar Bitcoin, claramente no son zonas de acumular ni Bitcoin ni Ethereum, las compras fueron abajo, nosotros lo dijimos, hoy por hoy tenemos que estar pensando en alguna operación a corto plazo con un bajo capital o en invertir en altcoins. Espero que el video les haya gustado, cuídense y chau.